No hay nada que no sea practicado por los que están inspirados por Buda. Cuando son capaces de vivir de esta manera, no hay nada carente de valor. Santideva. Cuando el budismo se encuentra con el mundo contemporáneo, descubre una situación en la que la creatividad y la imaginación resultan centrales para la libertad individual y social. Aunque las tradiciones budistas han refrendado conscientemente la libertad del ansia y de la angustia como la razón de ser de una cultura del despertar, han sido menos consistentes al refrendar la libertad para responder creativamente a la angustia del mundo. Tanto internamente, convirtiéndose en ortodoxias religiosas, como externamente, identificándose con regímenes autocráticos e incluso totalitarios. Las tradiciones budistas se han inclinado hacia el conservadurismo político. Esto ha contribuido, por un lado, a la tendencia al misticismo y, por el otro, a la postergación de la realización personal y social hasta una reencarnación futura en un mundo menos corrupto. En el núcleo del encuentro del budismo con el mundo contemporáneo está la convergencia de dos visiones de la libertad: la libertad del ansia y la angustia propugnada por Buda está convergiendo con la libertad del individuo autónomo para realizar su capacidad de lograr su plenitud personal y social. En las democracias liberales actuales se nos educa para realizar nuestro potencial como individuos autónomos. Resulta difícil concebir una época en la que tantas personas hayan disfrutado de libertades comparables. Sin embargo, el ejercicio mismo de estas libertades al servicio de la avaricia, la agresión y el miedo ha llevado al resquebrajamiento de la comunidad, la destrucción del medio ambiente, la explotación derrochadora de los recursos y la perpetuación de las tiranías, las injusticias y las desigualdades. En vez de realizar creativamente sus libertades, muchas personas optan por el conformismo irreflexivo dictado por la televisión, la autocomplacencia en el consumismo masivo o el entumecimiento de sus sentimientos de alienación y angustia por medio de las drogas. En teoría, puede que se estime mucho la libertad. En la práctica, se experimenta como una vertiginosa pérdida del sentido y la dirección. Parte de la atracción de cualquier ortodoxia religiosa radica en su preservación de una visión de la vida segura, estructurada y llena de significado, que está en extrema oposición con la inseguridad, desorden e incertidumbre de la sociedad contemporánea. Al ofrecer semejante refugio, las formas tradicionales del budismo proveen de una base sólida para los valores éticos, meditativos y filosóficos que conducen al despertar. Sin embargo, tienden a ser reticentes a la hora de participar en la conversión de esta visión liberadora en una cultura del despertar que se ocupe de la angustia específica del mundo contemporáneo. Se prefiere la preservación de lo conocido y probado a la agonía de la imaginación, en la que se nos fuerza a dar un salto arriesgado al vacío. Las visiones budista y contemporánea de la libertad se apoyan y se critican mutuamente. La visión budista trata de cultivar un camino de práctica individual y social que conduzca a una experiencia liberadora de cada uno y del mundo. No puede aceptar la idea de que la libertad auténtica pueda realizarse en una vida guiada por el ansia egocéntrica.
La visión contemporánea se esfuerza por crear y mantener estructuras sociales y políticas que respalden los derechos y optimicen las posibilidades creativas del individuo. No puede aceptar la idea de que la libertad auténtica pueda realizarse en una sociedad represiva e injusta. Aunque sería vano tratar de describir la cultura del despertar que podría resultar del encuentro de estas visiones, están empezando a surgir dos temas amplios: las maneras contemporáneas características en las que la práctica del Dharma se está individualizando por un lado e involucrándose socialmente por el otro. La individualización de la práctica del Dharma ocurre siempre que se da prioridad a la resolución de un dilema existencial personal por encima de la necesidad de avenirse a las doctrinas de una ortodoxia budista. La individualización es un proceso de recuperar la autoridad personal, liberándonos de las restricciones de los sistemas de creencias mantenidos socialmente. Si el adiestramiento con un maestro de una cierta escuela conduce a una creciente dependencia de esa tradición y la correspondiente pérdida de autonomía personal, entonces puede que haya que poner fin a esa fidelidad. Al mismo tiempo, el contacto con una amplia variedad de tradiciones budistas que es posible hoy en día, que no tiene precedente, hace que resulte difícil aceptar el postulado incuestionable de cada una de las escuelas acerca de su propia superioridad. Al valorar la imaginación y la diversidad, semejante visión individualizada potenciaría en última instancia a cada practicante para crear su propio camino característico dentro del campo de la práctica del Dharma. El compromiso social contemporáneo de la práctica del Dharma se fundamenta en la conciencia de que la confusión y el ansia egocéntricas ya no pueden entenderse adecuadamente solo como impulsos psicológicos que se manifiestan en estados subjetivos de angustia. Encontramos estos impulsos encarnados en las mismas estructuras económicas, militares y políticas que influyen en las vidas de la mayoría de las personas de la Tierra. Enjaezados a tecnologías industriales, el impacto de estos impulsos afecta a la calidad del medio ambiente, a la disponibilidad de recursos materiales y el empleo, así como al tipo de instituciones políticas, sociales y financieras que gobiernan las vidas de las personas. Semejante visión comprometida socialmente de la práctica del Dharma reconoce que cada practicante está obligado, por una ética de la empatía, a responder a la angustia de un mundo globalizado e interdependiente. La individualización y el compromiso social no son solo característicos de la situación contemporánea. Cada vez que se ha llevado a efecto en el pasado una cultura del despertar, ha surgido por medio de la visión original e imaginativa de un individuo y posteriormente ha sido adoptada en estructuras sociales compatibles con la nueva situación. La democracia, la ciencia y la educación modernas han ocasionado que el papel del individuo en la sociedad y la naturaleza de las relaciones sociales sean radicalmente diferentes hoy a como lo fueron en Asia en tiempos pasados. Para llevar a efecto una cultura contemporánea del despertar, son necesarios procesos de individualización y compromiso social conmensurablemente diversos. La creación de uno mismo de la individualización y la creación del mundo del compromiso social no pueden existir separadamente. Están unidas dentro de una cultura común, que las configura en un todo significativo y bien dirigido. Al mismo tiempo,
es la tensión creativa entre ellas lo que crea y da forma constantemente a esta cultura. La individualización y el compromiso social se convierten en los dos polos de una cultura del despertar. Cultura, según el diccionario Chambers, es el estado de ser cultivado. Lo que hay que cultivar, según Buda, es un camino de visiones, ideas, habla, acción, formas de vida, determinación, atención y conciencia centrada auténticos. Por consiguiente, una cultura del despertar es un estado en el que se cultiva este camino. Una cultura del despertar se constituye a partir de la tensión entre la deuda con el pasado y la responsabilidad con el futuro. Esta tensión es más palpable durante las fases de transición como la nuestra. Para preservar la integridad de la tradición, hay que distinguir entre lo que es central para esa integridad y lo que es marginal. Hay que discernir qué elementos son vitales para la supervivencia del Dharma y cuáles son artefactos culturales ajenos que podrían obstruir esa supervivencia. Un ejemplo contemporáneo es si las doctrinas metafísicas del karma y la reencarnación son partes integrales de la tradición o no. La decisión que se tome en semejantes cuestiones constituye un riesgo. Estamos obligados a asumir la responsabilidad de decisiones cuyas consecuencias potencialmente considerables para los demás no podemos prever. Una cultura del despertar no puede existir independientemente de las culturas sociales, religiosas, artísticas y étnicas en las que se enclava. Surge de las interacciones creativas con estas culturas, sin rechazarlas ni ser absorbida por ellas. Inevitablemente asumirá ciertos rasgos de la cultura contemporánea, quizás inspirando y revitalizando algunas de sus dimensiones, a la vez que mantendrá una perspectiva crítica. La práctica del Dharma hoy en día se enfrenta a dos peligros primordiales. Resistiéndose a la interacción creativa, podría acabar como una subcultura marginalizada, una reliquia bellamente preservada, mientras que perdiendo su integridad interna y su aspecto crítico, podría acabar siendo absorbida por alguna otra cosa, como la psicoterapia o el cristianismo contemplativo. No importa lo altamente individualizada que esté una cultura del despertar, que nunca puede ser un asunto privado. Semejante cultura es siempre una expresión de una comunidad. Para alcanzar madurez y profundidad, es necesario que la cultiven varias generaciones. La comunidad es el vínculo vivo entre la individualización y el compromiso social. Una cultura del despertar sencillamente no puede ocurrir sin estar enraizada en una conciencia coherente y vital de comunidad, ya que una matriz de amistades es el terreno mismo en el que se cultiva la práctica del Dharma. Puede que la cuestión más importante a la que se enfrentan los que practican el Dharma hoy día sea cómo crear una comunidad auténtica que proporcione una base sólida para el surgimiento de una cultura a la vez que optimice la libertad individual. Uno de los puntos fuertes del budismo religioso es su habilidad para responder sin ambigüedad a esta cuestión mediante el establecimiento continuado de instituciones jerárquicas que han sabido sobrellevar siglos de agitación y cambio. Aunque tales instituciones pueden suministrar excelentes contextos para el adiestramiento sostenido en la meditación y la reflexión,
resulta cuestionable si ellas solas pueden ofrecer una base suficiente para la creación de una cultura del despertar contemporánea. Los imperativos democráticos y agnósticos del mundo laico no requieren otra iglesia budista, sino una comunidad individualizada en la que la imaginación creativa y el compromiso social se valoren tanto como la reflexión filosófica y los logros meditativos. Una visión budista agnóstica de una cultura del despertar cuestionará inevitablemente muchos de los roles del budismo religioso consagrados por el tiempo. Ya no considerará que el papel del budismo consiste en proveer de una autoridad pseudocientífica sobre temas como la cosmología, la biología y la conciencia, tal como lo hizo en las culturas asiáticas precientíficas. Tampoco considerará que su papel consiste en ofrecer certidumbres consoladoras de una vida venidera mejor si se vive de acuerdo con la visión del mundo del karma y la reencarnación. En vez de la pesimista doctrina india de la degeneración temporal, pondrá el énfasis en la libertad y la responsabilidad para crear una sociedad más despierta y compasiva en esta tierra. En vez de instituciones autoritarias y monolíticas, podría imaginar un tapiz descentralizado de comunidades del despertar autónomas y a pequeña escala. En vez de un movimiento religioso místico regido por líderes autocráticos, vislumbraría una cultura laica profundamente agnóstica, basada en amistades y gobernada en colaboración. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte al canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir compartiendo contenido.